la Junta, el escenario es suyo, el tiempo es suyo, el tiempo que usted disponga, usted tiene el honor de culminar la Junta. Hombre, Manuel, muchas gracias. Quiero empezar por saludarles desde la bancada del Pacto Histórico, desde nuestra representación a nombre de la Unión Patriótica del Partido Comunista. Decirles que la legislatura formalmente se cierra el 16 de diciembre, la próxima semana. Es una legislatura lógicamente más compleja que la del primer año. Este es el primer periodo de la segunda legislatura del gobierno del presidente Petro. El segundo periodo inicia en febrero por una reforma constitucional que hubo, aunque no se van a poder discutir todas las leyes que se pueden discutir en el Congreso, leyes estatutarias o leyes o reformas a la Constitución se pueden discutir después de marzo, pero sí leyes ordinarias desde el mes de febrero con un mes de anticipación a lo que tradicionalmente se hacía. En un proyecto que aprobamos el año pasado en el propósito de que el Congreso tuviese más actividad, al menos aquí desde el recinto nacional. Les comparto eso porque el día de ayer aprobamos la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Salió de la Comisión Séptima y logramos aprobarla en la plenaria. Pasa ahora a la Comisión Primera de Senado y después a la plenaria de Senado. Esperamos que en el Senado, después de todo lo que se ha hecho en la Cámara, de los tiempos que nos hemos gastado, que hemos invertido para poder generar espacios de participación, más de 5 meses, a través de múltiples audiencias, a través de múltiples mesas de trabajo con muchos sectores de la sociedad, el sector propiamente vinculado a la salud, en los trabajadores, en el gremio médico, etcétera, etcétera, pues sea, ojalá, ley de la República el 20 de junio del año entrante. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de el nuevo contexto que marca la situación política nacional, que está muy influido por lo que pudiésemos llamar una ofensiva de los sectores más contrarios al cambio, más reaccionarios, más conservadores, que ya al 16 mes de la experiencia de este primer gobierno progresista, pues ha tomado la decisión desde hace bastantes meses de arreciar una campaña en todos los órdenes, no solamente contra el gobierno, contra el proceso de cambio que, como todos hemos conocido y lo hemos hablado en otras ocasiones, es el acumulado de una serie de resistencias, de luchas, incluida la lucha de ustedes, los trabajadores de Tutimac, durante décadas, donde han sacrificado vidas para poder ganar un gobierno que, aunque no tiene el poder, porque el poder es otra cosa, en un país presidencialista logra arrebatar algunas de las palancas tradicionales del poder manejado por partidos tradicionales que representan intereses tradicionales y iniciar un proceso de transición política democrática que tiene en este primer gobierno el reto de sembrar unas bases para que se desmonte toda la arquitectura de ese poder tradicional y se pueda ir abriendo camino un proceso de transformación de la sociedad colombiana donde reivindicaciones, donde deudas históricas de la lucha de nuestro pueblo ojalá se puedan materializar. Una de ellas tiene que ver con el derecho a la salud, que durante 30 años estuvo marcado por la Ley 100 junto a otras reformas que en lo esencial tienen un enfoque de transformar los derechos fundamentalmente en mercancías. Esos 30 años de la Ley 100, pero también los 30 años de la ley laboral, los 30 años de la ley en el campo educativo, el ejercicio del gobierno tradicional durante
la etapa posterior a la Constitución del 91 que terminó castrándole el potencial transformador, pues está en la base de la crisis que llevó, sobre todo a partir del 2021 con el estallido social, a que políticamente esa inconformidad se canalizara en un nuevo gobierno. Ahora, ya en el gobierno, con 16 meses en el gobierno, pues lógicamente existe la expectativa y la presión social y política para que se empiecen a materializar cambios. La primera legislatura yo diría que no tuvimos los inconvenientes que tenemos ahora, tuvimos realmente unos resultados en términos generales que cumplieron con las metas que nos trazamos. Les menciono dos o tres, sacamos la reforma tributaria más importante que se haya tenido, hoy golpeada por las decisiones de la Corte Constitucional, que prefirió mantener el privilegio de las multinacionales del petróleo, negándose a descontar de los impuestos que ellos pagan, el tema de las regalías, para que esos recursos frescos entraran al presupuesto general de la nación. Pero aún así, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo que aprobamos en el periodo pasado, tenemos el presupuesto, este sí ya el presupuesto nuestro, porque el presupuesto del primer año es el que deja el gobierno anterior. Y bueno, entramos en una etapa de turbulencia, diría yo, que era ya no el de ciertas reformas, les hablé de la tributaria, pero estaba el Ministerio de la Igualdad, Escazú, la Ley de Justicia y Paz, otras leyes importantes que logramos aprobar en la otra legislatura. En este momento llegábamos a un nudo de contención fuerte, que es avanzar hacia las reformas que tienen que ver con desmontar los 30 años de neoliberalismo en el campo de los derechos sociales, fundamentalmente en el campo del derecho a la salud, en el campo del derecho a la educación, a través de la ley estatutaria, que es un punto de partida para la reforma educativa que yo estoy liderando en la Cámara, en la Comisión Primera, y adicionalmente la reforma laboral, que se supone debería también, ojalá, poder en la Comisión Séptima tener algunos avances. Esa ofensiva es la que marca, diría yo, de las últimas conversaciones que hemos tenido acá, el momento político. Y eso tiene una explicación, es el interés de fracciones del establecimiento del poder tradicional por no solamente debilitar y golpear al presidente y a su gobierno, producto de su interés de desplazarlo y si es preciso golpearle y llevarle a no terminar el mandato, en lo que en la literatura se llama un golpe blando. Eso es algo que está en juego y de esa manera, adicionalmente, aprovechar también errores que creo que hay en el gobierno, errores que se han cometido también con cierto círculo tradicional o cierto círculo que rodea el proceso de convergencia y de coalición política del gobierno, que lógicamente la derecha muy eficaz trata de explotar en los temas de los procesos de corrupción que involucran familiares del presidente, en temas que tienen que ver con errores que han cometido algunos funcionarios. Todo eso en un proceso que uno podría entender en parte y otras cosas no compartimos y hemos dicho que la justicia actúe, pues lo administra la derecha de manera que pueda de esta forma debilitar el proceso de cambio y el gobierno. Pero aún en ese contexto, y por eso mencioné lo de la reforma de la salud anoche, aún en ese contexto ustedes están viendo, el gobierno no renuncia a las reformas estructurales, el gobierno logra sacar adelante una en la Cámara de Representantes, la reforma educativa, yo diría que en términos generales sale de la Comisión Primera, da un paso, la ley estatutaria, vamos a ver si es posible hacerlo con la ley de reforma laboral, lo veo más complicado para ser honesto. Y en el Senado, pues hay proyectos que están avanzando. La jurisdicción agraria que aprobamos en el periodo anterior ya tiene una ley que está andando para garantizar su implementación, una ley estatutaria, una ley ordinaria que va a fortalecer los juzgados de tierras
en los lugares de, digamos, el territorio nacional, todo el territorio nacional, para poder evitar, digamos, esa conflictividad que ha derivado en violencia. Y esperamos que la ley de pensiones que está en el Senado, no en Cámara, pues también pudiese dar un paso, ¿no? Salir de la Comisión Séptima. En medio de adversidades, esa agenda estructural no se detiene. Esa agenda estructural de reformas sociales no es una agenda a la cual el gobierno, ni el pacto histórico, ni el proceso de cambio renuncia. Y que yo aspiraría también el movimiento popular, los sectores de trabajadores sigan respaldando, porque en últimas, repito, es desestructurar una concepción, un modelo que lleva 30 años y abrirle camino a otro modelo que logre dar virajes. Tal vez uno quisiera que fueran más profundos, pero también nos enfrentamos a correlaciones de fuerza, virajes que en el campo de la salud, que en el campo de la educación, que en el campo de las pensiones, que en el campo laboral, pues pueda de esta manera avanzar. Dicho esto, pues creo que hay otros elementos que marcaron la última etapa, ¿no? Los resultados electorales. Realmente no logramos cumplir las metas, no solamente que el pacto, sino que sectores alternativos se habían propuesto. Y no lo logramos hacer porque creo que tuvimos que asistir a dificultades históricas de los procesos de coalición y de unidad, que lo digo con franqueza, o se superan o sencillamente nos pueden llevar por la dispersión a perder todo el acumulado que hemos trabajado. El único camino posible para que un proceso de cambio, un gobierno de cambio, pueda proyectarse y mantenerse es el camino de la unidad. Si ustedes miran las experiencias de América Latina o miran otras experiencias del mundo, sin unidad, no solamente política para ir a elecciones, sino unidad en la base, en el movimiento social, para defender las reformas, para... La Junta, el escenario es suyo, el tiempo es suyo. El tiempo que usted disponga, usted tiene el honor de combinar la Junta. Hombre, Manuel, muchas gracias. Quiero empezar por saludarles desde la bancada del Pacto Histórico, desde nuestra representación a nombre de la Unión Patriótica del Partido Comunista. Decirles que la legislatura formalmente se cierra el 16 de diciembre, la próxima semana. Es una legislatura lógicamente más compleja que la del primer año. Este es el primer periodo de la segunda legislatura del gobierno del presidente Petro. El segundo periodo inicia en febrero por una reforma constitucional que hubo, aunque no se van a poder discutir todas las leyes que se pueden discutir en el Congreso, leyes estatutarias o leyes o reformas a la Constitución se pueden discutir después de marzo, pero sí leyes ordinarias desde